Vamos a abrir nuestro corazón en esta tarde, vamos a pedirle a Dios que ministre cada corazón, que nos hable, que nos enseñe, que nos guíe, que nos oriente en esta tarde, que nos capacite, porque de eso se trata estas enseñanzas, poder crecer en el conocimiento de Dios, poder crecer en la fe, poder crecer en su palabra, poder saber, Señor, cómo mantenernos firmes, Padre, gracias. Ayúdanos, Rey de los cielos, a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos, Señor, en esa lucha, Señor, en ese llamado que tú nos haces todos los días, Padre. Poder, Señor, identificar y tener discernimiento, Señor, para saber cuando tú estás hablando y cuando no, Señor. Ayúdanos, Señor, afina nuestros oídos, Padre, y prepáranos a través de esta palabra, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén. Efesios 4, Am- verso 14. Vamos a leer lo que dice Efesios 4, verso 14. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La falsa doctrina siempre contiene una buena porción de verdad. Por lo general, tergiversa apenas la verdad. Se le añade un poco, se le resta otro poco o se proyecta desde una perspectiva diferente. La distinción es sutil y poco evidente. Además, aquellos que impulsan el engaño suelen también estar engañados. Viven engañados creyendo sinceramente que lo que proponen es verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. No solo eso, el espíritu de engaño ha clavado sus garras en sus mentes, los vuelve hábiles, astutos y manipuladores para emplear artimañas engañosas. Parecen amigables, carismáticos, elocuentes, conocedores espirituales y bien informados. Lucen como verdaderos creyentes, incluso más devotos que la mayoría. No se presentan como serpientes astutas, sin embargo, no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Como una imitación de un bolso de diseñador, los falsos maestros parecen genuinos y no resulta fácil de identificar. La gente no sería víctima de ella. Eso es lo que hace que el engaño sea cautivador y peligroso. Entonces, ¿cómo puede saber si lo que usted está aprendiendo es verdadero o falso? Es importante que aprenda a discernir la diferencia. No querrá que su espíritu se enferme, ¿cierto? He aquí algunas preguntas que puede hacerse para evaluar si esas ideas religiosas que está escuchando son verdaderas o falsas. La primera pregunta que quiero que veamos en esta noche es, ¿se basa en la verdad de la escritura lo que usted está aprendiendo? Pablo le recordó a Timoteo que las escrituras son sagradas diciendo, segunda de Timoteo 3, 15 y 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro explicó en segunda de Pedro 1, verso 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La escritura también nos dice algunas cosas poderosas sobre sí misma. Nos enseña que la palabra del Señor es justa, es perfecta, es intachable. Afirma que las escrituras tienen en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad, y que la suma de todas sus palabras es la verdad. Esas son proclamaciones increíbles. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la palabra del Señor es justa, es perfecta, es intachable. Afirma que las escrituras tienen la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad, y que la suma de todas sus palabras es la verdad. Y esas son proclamaciones increíbles. Podemos entonces confiar en que en la Biblia es la única arma, es la única
parte, es lo único que tenemos para poder saber que lo que nos estás enseñando es verdad. O sea, que todo lo que nos enseñen no traguemos entero, necesitamos evaluarlo y llevarlo a la palabra y mirar qué es lo que Dios nos quiere enseñar, hacia dónde nos quiere llevar y si lo que nos están diciendo tiene que ver con la palabra o no. Amén. En el camino de Maús, Jesús siempre apelaba a la autoridad y la verdad de la escritura. Solía citarle diciendo, escrito está. Por eso en el camino a Maús, Jesús utilizó las escrituras para convencer a los viajeros de que la muerte y la resurrección de Cristo eran necesarias. Lucas 24:27 dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en todas las escrituras. Resulta interesante para mí que basara su argumento en la escritura cuando podría haberles mostrado las heridas en sus manos y apelar al milagro de su resurrección. Sin embargo, obviamente era importante para Jesús que comprendieran que Él no les estaba presentando una verdad nueva o diferente, sino que estaba cumpliendo lo que dice la escritura. Vamos a leer lo que dice Juan 18, versículo 37. Jesús dijo en Juan 18:37, yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escuchó mi voz. Poco antes de que Jesús fuera entregado para ser crucificado, oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Este versículo es sumamente significativo porque Jesús no empleó aquí un adjetivo, no dijo tu palabra es verdadera. En cambio, usó un sustantivo, señaló tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, queridas mujeres de Dios, no solo es verdadera, sino también es la medida de la verdad. La palabra de Dios no solo es verdadera, sino también la medida de la verdad. La diferencia es significativa. Dijo un teólogo, porque esta afirmación nos anima a pensar no solo que la Biblia es verdadera en el sentido de que se ajusta a alguna norma más alta de la verdad, sino más bien a pensar que la Biblia en sí misma es la norma definitiva de la verdad. La Biblia es la única verdad. La Biblia es la que no cambia, es la palabra que permanece, es la que está en nosotros, es la que nos afirma, la que nos enseña, la que nos solidifica, la que nos fortalece, la que nos encamina y nos guía. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar esa palabra de Dios. La Biblia es la verdadera palabra santa y sagrada de Dios. Nos define qué es lo verdadero y qué no lo es. Por lo tanto, debemos considerarla como la suprema norma de verdad, el punto de referencia por el cual se debe medir toda otra afirmación de veracidad. Entonces, ¿qué es entonces lo verdadero? La verdad es lo que Dios dice y podemos leer al respecto en la Biblia. La verdad es lo que Dios dice y lo podemos ver siempre en la Biblia. Esa es la verdad. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, esa es la verdad. Si alguna doctrina no se alinea con la Biblia, entonces es falsa. Así de sencillo. Si se opone a la escritura, usted debe rechazarla, no es verdadera. El desafío radica en que Satanás es bueno para tergiversar sutilmente lo que la Biblia dice. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás citó la escritura para tratar de hacer pecar a Jesús. Así que no debe tomarnos por sorpresa que esos impostores constantemente usan mal la Biblia. La tergiversan, la distorsionan, la tuercen, añaden a sus palabras, la malinterpretan, la manejan mal y no la usan de manera real, de manera textual. No la usan como debe ser, sino que simplemente la tergiversan. Y hay una forma correcta y una forma incorrecta de interpretar la palabra de Dios. Por eso Pablo le rogó a Timoteo. Vamos a leer lo que dice 2 Timoteo 2:15, por favor. Yo quiero que busquen 2 Timoteo 2, verso 15. Pablo le rogó a Timoteo, como dice en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no temen de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Todo lo que necesitamos, todo lo que está
lo que necesitamos para vivir y todo lo que aprendemos cada día ya está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Revelárnoslas. El problema es que tergiversemos lo que dice la palabra y que la estén tergiversando y acomodando a las situaciones que necesitan. ¿Qué dijo también Pablo en 2 Corintios 4:2? Pablo también dijo, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Hay una frase Amén. fascinante que se utilizó en 1 Timoteo 1:4, la cual resume cómo su enfoque hacia la escritura difiere del de los falsos maestros. Él explicó que los falsos maestros estaban interesados en leyendas en vez de llevar adelante la obra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre llevar adelante, administrar la obra de Dios y las leyendas? Un administrador es alguien que administra los bienes ajenos. Aquel que cuenta leyendas es alguien que se complace en las conjeturas, que especula o formula una opinión o teoría sin tener pruebas suficientes. La persona que se ve a sí misma como un administrador abordará la Biblia con seriedad, un profundo respeto y gran cuidado. La Biblia no le pertenece a Dios. Por lo tanto, procurará ser responsable y extremadamente meticuloso con la manera en que la trata. Pablo le encomendó a Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Él quería que Timoteo fuera un administrador fiel de la palabra de Dios. Un falso maestro no está preocupado por llevar adelante la obra de Dios. Solo está interesado en las leyendas, es decir, en sus propias ideas. Quiere usar la Biblia para respaldar y promover su causa y sus nociones preconcebidas de lo que él piensa que Dios debería decir. Puede pretender que cree que toda la escritura es inspirada por Dios, pero su actitud arrogante demuestra que realmente cree que le pertenece para hacer lo que le plazca. La manera en que las personas usan la Biblia o no la usan es un poderoso indicador que determina si están promoviendo un conocimiento verdadero o falso. Si usted presta atención, por lo general puede darse cuenta de la diferencia y eso es lo que quiero crear en ustedes, que ustedes puedan tener las bases y la doctrina para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, es, la primera pregunta tiene que ver con que lo que usted le están enseñando está en la Biblia, está en la palabra de Dios, se basa en la verdad de la escritura, lo que está escuchando se basa en la verdad de la escritura, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con consideran a la persona y la obra de Jesucristo. Si lo que te están enseñando saca a Jesucristo de ahí, no viene de Dios. Amén. El segundo análisis que le ayudará a determinar si algo es verdadero es qué dice el maestro o sus enseñanzas sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. A Satanás le gusta sembrar confusión entre las personas y quiere tergiversar el evangelio de Cristo. Él quiere distorsionar la verdad sobre Jesús. Al diablo no le importa si la persona cree en Jesús, mientras que no crean todo lo que dice la Biblia sobre Cristo. Una versión benigna y atenuada está bien. Si la gente quiere creer que Jesús es simplemente un maestro justo enviado por Dios que amó a las personas lo suficiente como para morir por ellas, está bien. Eso satisface los propósitos de Satanás. Está bien siempre y cuando no crean que Dios el Padre lo envió para morir en nuestro lugar, expiar el pecado y apaciguar la ira de Dios. En ese momento, ahí sí el diablo se enoja, porque no le interesa que nosotros podamos ver en Cristo la obra redentora, la obra de la crucifixión que tuvo que ver con su muerte para que fuéramos libres, para que tuviéramos vida eterna. Amén. Que Cristo vivió una vida sin pecado y murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos al tercer día según las Escrituras, que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él, que Jesús es el único camino para ser perdonados del pecado y reconciliarnos con Dios, que un día regresará dirigiendo las huestes celestiales, juzgará y hará la guerra con justicia.
que los que creen en Cristo vivirán eternamente con Él en el cielo, mientras que los que no han creído serán juzgados y enfrentarán el fuego eterno del infierno. Estas verdades pueden sonar molestas para los oídos modernos. Sin embargo, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. La manera en que usted puede darse cuenta de que se encuentra ante un maestro falso es si éste proclama a Jesús diferente del que se describe en la Escritura. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 11, versículo 3 y 4. 2 Corintios 11, verso 3 dice, me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Judas dijo lo siguiente sobre los falsos maestros. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, una visión pobre de Jesús conduce a un compromiso pobre. Los falsos maestros suelen considerar a Jesús como un gran ejemplo para amar y emular, pero la mayoría de las veces no lo ven como el único soberano y Señor a quien debemos honrar y obedecer en todo. Amén. Entonces, la primera pregunta es que si la enseñanza que está recibiendo está basada en la verdad. La segunda pregunta es si están dándole la honra y están declarando y están dándole el lugar a Jesús en nuestro corazón, el lugar del Redentor, el lugar que nos dio vida eterna, el lugar que fue allí en la cruz por nosotros. Amén. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tienen un antecedente probado? ¿Tienen un antecedente probado? ¿De qué estamos hablando? ¿Tienen un antecedente probado? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una persona que ha sido evaluada, que ha sido examinada, por decir así, una persona que tiene una gran trayectoria, una experiencia viva de que predica y habla la palabra de Dios. La verdad tiene un antecedente probado. Por eso Jesús tan cuidadoso en establecer que sus enseñanzas estaban en consonancia con lo que dijeron los profetas de Dios. Él no iba en contra de la historia de la verdad. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas, enfatizó Jesús. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Los apóstoles les aseguraban a los nuevos creyentes que las enseñanzas de Jesús se alineaban con la verdad, que los profetas judíos habían evaluado las ideas de Cristo. Las habían comparado con la escritura y las creencias de las generaciones anteriores y concluido que eran ciertas. Entonces, ¿cómo puede usted saber si una creencia es verdadera? Examine sus antecedentes. Eso lo ayudará a decidir. Recuerde, Pablo advirtió que los falsos maestros irán de mal en peor. La palabra traducida como irán significa avanzar, progresar o proceder. Pero tú, alentó a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Notó la diferencia? Los falsos maestros irán, los verdaderos maestros permanecen firmes. Timoteo tenía una fuerte herencia espiritual. Las creencias que profesaba le habían sido transmitidas por su abuela judía Loida y por su madre Eunice. Había conocido la sagrada... ¿Se cayó, pastora? ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ahora sí, pastora, se había salido como Se cayó. de la señal. ¿Me están escuchando mejor? Hable, pastora. ¿Me escuchan? Ahora sí, Me está pastora. dando, espérate que la conexión me está dando guerra. Voy a cambiarla de red. ¿Me escuchan? Se congela. Se congela la imagen, sí. Esperanza
Está escuchándose, pastora, pero yo la estoy escuchando y la estamos viendo. ¿Me escuchan ahora sí? Sí la escuchamos y la vemos. ¿Ya? Ya. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, les decía que la tercera pregunta es tener un antecedente probado. Amén. ¿Me están escuchando todas? Sí, señora. Perfecto. Tener un Sí, pastora. antecedente probado. La verdad tiene un antecedente probado. Por eso Jesús es tan cuidadoso en establecer que sus enseñanzas estaban en consonancia con lo que dijeron los profetas de Dios. Él no iba en contra de la historia de la verdad. Mateo 5:17 nos dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Los apóstoles le aseguraban a los nuevos creyentes que las enseñanzas de Jesús se alineaban con la verdad que los profetas judíos habían evaluado las ideas de Cristo. Las habían comparado con la escritura y las creencias de las generaciones anteriores y concluido que eran ciertas. ¿Cómo puede usted saber entonces si una creencia es verdadera? Examine sus antecedentes. Eso le ayudará a decidir. Recuerde que Pablo advirtió que los falsos maestros irán de mal en peor. La palabra traducida como irán significa avanzar, progresar o proceder. Pero tú, alentó a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras. ¿Notó la diferencia? Los falsos maestros irán, los verdaderos maestros permanecen firmes. Timoteo tenía una fuerte herencia espiritual. Las creencias que profesaba le habían sido transmitidas por su abuela judía, Loida, y por su madre Eunice. Habían conocido las escrituras desde que era un niño. Además, Pablo fue su mentor y le recordó. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. La cuestión que Pablo estaba planteando es que las creencias de Timoteo no eran nuevas o sin comprobar. Él podía estar confiado y continuar profesando esas creencias porque otras personas de confianza ya las habían sometido a prueba y determinaron que era verdadera. La escritura nos advierte: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Las personas que aceptan las falsas doctrinas no permanecen firmes en la verdad. Se descarrían de lo que la iglesia ha establecido como verdadero. Pablo le dijo a Timoteo que evitara cometer este error. Continúa en la verdad, Timoteo. No te desvíes a otras creencias. Aférrate a las creencias que tienen un antecedente probado. Aprendiste estas enseñanzas de tu abuela, de tu madre y de mí. Tú sabes que somos dignos de confianza. No te enamores de las nuevas ideas ni te dejes llevar por ellas. La palabra de verdad es infalible. Amén. Esa es la tercera pregunta. Entonces, la primera pregunta es que las enseñanzas que te den estén basadas en la palabra de Dios. La segunda pregunta es que lo que están hablando hable de la obra redentora de Cristo Jesús. Que la tercera pregunta es que tengan un antecedente probado. Y la cuarta pregunta es que las personas que la profesan crecen en santidad. Y eso sí es muy importante. Por tus frutos le conoceréis. Por tus frutos le conoceréis. Otra prueba que puede ayudarla a determinar si una creencia es verdadera es observar el carácter de la persona que la profesa. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conocerán. La sana doctrina es conforme a la piedad. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No solo nos dice lo que queremos oír, como lo hacen las falsas doctrinas, sino que nos desafía y nos transforma. El verdadero conocimiento, queridas mujeres de Dios, produce justicia, produce fe, produce perseverancia, produce amor, produce amabilidad, santidad, paciencia y bondad.
el crecimiento que provocan el carácter innegable. Todos pueden ver el progreso. No espere la perfección, sin embargo, definitivamente notará algunos cambios positivos. La persona que abraza el conocimiento verdadero se vuelve más piadosa. Por el contrario, los que promueven las falsas doctrinas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Las falsas doctrinas producen arrogancia, envidia, avaricia, discordias, insultos, suspicacias, altercados y ofensas. Estas aparentan ser piadosas, pero no tienen el poder de la piedad. No sirven de nada frente a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por el contrario, les dan a las personas permiso de pecar. Aquellos que las siguen son seducidos por las mismas y comprometen sus estándares morales. Las falsas doctrinas le proporcionan a la gente libertad para hacer cosas que la Biblia dice que no se deben hacer. Los falsos maestros se disfrazan de servidores de justicia, pretenden tener un carácter piadoso a fin de engañarla. No obstante, a medida que usted crece en madurez y discernimiento, percibirá cada vez mejor la diferencia entre alguien que simplemente parece piadoso y alguien que realmente lo es. Amén. Entonces, la cuarta pregunta es que la persona que está enseñando crezca en santidad, que la persona que está hablando haya crecido en santidad. La quinta pregunta es, ¿producen una certeza mayor o menor? Un verdadero maestro la anima a formular preguntas acerca de su fe. Un farsante la anima a cuestionar su fe. El primero la conduce a una certeza más profunda, mientras que el último la conduce a una mayor incertidumbre. No siempre es fácil discernir la diferencia. No al principio de ninguna manera. Después de todo, ambos incluyen indagaciones. El verdadero maestro desea que sepa que las preguntas la conducirán a una mayor comprensión. El farsante desea que se pregunte si la comprensión es siquiera posible. Los farsantes quieren hacerle creer que alcanzar la certeza implica estrechez mental y legalismo, y que la incertidumbre equivale a la fe genuina. Lo único de lo que están seguros es de que usted no puede estar segura de nada. Sin embargo, ese no es el mensaje de la Biblia. Pablo le aseguró a Timoteo que el fundamento de Pablo era sólido. Los farsantes no tienen fe en este fundamento firme. No confían en él, no permanecen en él. Pero tú, le dijo Pablo a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. La fe implica una creencia firme, implica certeza y confianza. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La verdad es nuestra firme y segura ancla del alma. Y Pablo quería que las mujeres de Éfeso maduraran y alcanzaran una fe firme y el conocimiento de la verdad. Cuando alcanzaran ese nivel de madurez, ya no serían como niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Tendrían convicciones firmes y estarían seguras de lo que habían creado. ¿Tiene usted convicciones firmes? ¿Está segura de lo que cree? ¿Está segura de lo que ha profesado? ¿Está segura de lo que hay en su corazón? Tener seguridad en lo que creemos no significa arrogancia por nuestra propia capacidad intelectual. No significa que nunca tendremos preguntas o dudas. Esta seguridad va acompañada por una humildad profunda que reconoce cuán propensas somos al engaño y cuán desesperadamente necesitamos que el Espíritu Santo continúe enseñándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en la verdad de la Escritura. Nuestra seguridad se basa en una certeza profunda de que Dios es fiel para enseñarnos la verdad. Si buscamos, hallaremos. Dios quiere que sepamos con certeza, quiere que tengamos convicciones tan fuertes que estemos dispuestas a entregar nuestra vida por ellas. Al aprender más sobre la palabra de Dios, me he vuelto más consciente de cuánto más tengo todavía que aprender. Por un lado, tengo muchísimas preguntas, por el otro, tengo mucha más certeza. Sé que sé. Sé que conozco a Jesús, sé que conozco la verdad. El Espíritu de verdad me guía a toda verdad. Sé que las Escrituras son la palabra de Dios. De esto estoy segura. Y en mis mejores momentos, esta es una convicción por la que estoy dispuesta a morir. La verdad produce una certeza inquebrantable en el Evangelio y en la confiabilidad de la palabra de Dios.
porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firme hasta el fin. Amén. Necesitamos permanecer firmes hasta el fin, estar dispuestas a morir por esa verdad que estamos creyendo y a defenderla por encima de todo. Y te pregunto, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿Estás dispuesta a morir por esa verdad? ¿Estás dispuesta a decir, no importa lo que pase, esta verdad es la que me ha sostenido, esta verdad es la que me levanta, esta verdad es la que me sostiene todos los días? Amén. La sexta pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche, la sexta pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche tiene que ver con ¿demuestran el enfoque correcto? ¿Hay un enfoque correcto de lo que están enseñando? La sexta prueba que usted puede utilizar para discernir si alguien dice la verdad o promueve una doctrina falsa es analizar su enfoque. Aquel que dice la verdad tendrá un amor genuino por la iglesia de Dios y explicará con paciencia, amabilidad y claridad su postura basándose en la escritura. Pablo pretendía que la persona que anduviera en la verdad se comportara de una determinada manera. Segunda de Timoteo 2:24 dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios. Él encargó lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:2 lo dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no, sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y Pablo mismo se regía por una norma similar. Más bien, 2 Corintios 4:2 dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Jesús advirtió que los que promueven la falsedad se nos acercarían como lobos disfrazados de ovejas. Ellos son extremadamente difíciles de identificar y desenmascarar, en especial porque tienen el hábito de usar palabras suaves y lisonjeras. Hechos 20:30 dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que engañarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Resulta muy difícil mantener una discusión lógica y razonable con personas así. Las mismas tergiversan lo que uno dice y tergiversan las escrituras, provocan discusiones y generan discordias. Mientras más hablan, más retorcidos, complicados y confusos se tornan sus argumentos. A primera vista sus palabras suenan plausibles y persuasivas, pero engañan a los ingenuos. Son lobos disfrazados de ovejas muy competentes que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Da la impresión de que son muy amables mientras apuñalan con una daga las espadas de los fieles. Asimismo, se complacen en la caída de los demás. Pablo reprendió a sus amigos, no creían que estaban siendo esclavizados, explotados o maltratados. El punto de Pablo era que ellos no se percataban de lo que estaba sucediendo realmente. Los maestros populares les habían vendado los ojos. He aquí algunas pautas que pueden indicar que alguien está promoviendo una doctrina falsa. Lo primero que quiero que veamos es que rara vez razona basándose en la escritura y cuando lo hace tergiversa de manera selectiva el versículo fuera de contexto. Segundo, malinterpreta las ideas de las personas que critican. Tercero, difama a quienes se oponen, ataca a la persona en lugar de respetar las ideas. Cuarto, utiliza argumentos poco sólidos, silogismos y toda clase de otras falacias lógicas en su razonamiento. Sexto, se hace la víctima, acusa a los que dicen la verdad de ser crueles, desagradables y malintencionados y también de tener mentes cerradas y resultar dogmáticos, por supuesto. Séptimo, dice que ama a la iglesia, pero demuestra una actitud negativa y crítica hacia la misma. Octavo, tiene una actitud insubordinada, irrespetuosa y sarcástica hacia las autoridades espirituales. Noveno, exhibe una humildad y un amor falsos. Hay una corriente subterránea de maldad y malevolencia en su espíritu hacia todo aquel que tiene una opinión diferente. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no nota la viga en su propio ojo. Se preocupa más por hacer creer
Se preocupa más por hacer creer su propio reino que el de Dios. Y Santiago advirtió, Santiago 3:1 lo dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Seremos juzgados con más severidad. Y eso es aleccionador. No obstante, el enfoque general de una persona es una de las pruebas que indican si la misma sirve a Dios o simplemente promueve sus propios argumentos. Amén. Y la última pregunta que quiero que tengamos en cuenta es que ¿tienen poder de permanencia? La persona que está enseñando tiene poder de permanencia. ¿Alguna vez escuchó el dicho, la verdad saldrá a la luz? Esto significa que con el tiempo todo será conocido o se pondrá de manifiesto. Los falsos maestros quizás sean muy populares por algún tiempo, pero a la larga inevitablemente se apartarán de la fe. Pablo le recordó a Timoteo que este era el caso de dos defraudadores conocidos. Si bien ellos engañaron a mucha gente, su verdadera naturaleza finalmente quedó expuesta. Timoteo podía estar seguro de que aquellos que promovían las falsas doctrinas en su congregación un día también quedarían expuestos como farsantes. Su falsedad se volvería evidente para todos. Su falsedad se volverá evidente para todos. Pablo lo dije, leamos lo que dice 2 Timoteo 3, versículos 8 y 9, por favor. 2 Timoteo 3, verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios, del mismo modo que Hades y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. La escritura advierte que aquellos que promueven las falsas enseñanzas con el tiempo abandonarán la fe. No retendrán la confianza que tenían al principio en Jesús, firme hasta el fin. En lugar de permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, se dejarán persuadir por otras creencias. La falsedad es progresiva en su naturaleza, no tiene poder de permanencia, aleja cada vez más a una persona de las creencias que alguna vez tuvo. A veces el proceso es lento, otras veces sucede con rapidez. Este fue el caso de los amigos de Pablo en Galicia. Gálatas 1:6 dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Independientemente de si sucede rápido o lento, tarde o temprano los que promueven las falsas doctrinas se pasarán a otro evangelio y será evidente para quienes permanecieron firmes en la palabra de Dios que ellos han abandonado el barco, la verdad saldrá a la luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser valientes en la verdad. Necesitamos estar capacitadas y tener la suficiente valentía para decirle no a aquellas falsas doctrinas que en algún momento nos quieren promover, nos quieren traer y nos quieren desviar del plan de Dios. Seamos valientes por la verdad. Pablo le dijo a sus amigos en Corinto, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. 1 Corintios 16:13. Y este fue un llamado a defender la verdad. ¿Cómo puede usted ser valiente y defender la verdad entonces? Al no creer todo lo que oye proveniente de los supuestos maestros, autores, blogueros o amigos de las redes sociales cristianas o incluso de sus amigas. Al tener el hábito de comprobar todo lo que dicen y al mantenerse firme en la palabra de Dios y decirle que no a los intrusos doctrinales. Decirle no a los intrusos doctrinales. Necesitamos mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en la palabra que Dios nos ha enseñado, mantenernos firmes en la verdad, que no nos muevan las falsas doctrinas. Por eso las siguientes palabras de Pablo a los Gálatas lo expresan muy bien. Vamos a leer lo que dice Gálatas 1, versículos 6 al 9. Yo quiero que busquen allí Gálatas 1, versículos 6 al 9, por favor. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose de Dios,
quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Miren esto tan tremendo. Pablo animó a sus amigos a que comprobaran y verificaran que lo que él estaba diciendo era verdad. Se mostró entusiasmado cuando los de Berea recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era la verdad lo que se les anunciaba. Por lo tanto, examine lo que escuche. Y quiero que haga de esto un hábito. Por eso estamos hablando de este hábito. Examine todo lo que escuche, no trague entero. No se las crea todas, que lo que le enseñan, aún lo que está siendo predicado, usted pueda examinar y decir lo que están hablando, lo que están diciendo es verdad, está basado en las escrituras, están hablando de Cristo, tienen antecedentes probados, hablan de la verdad, la persona que está enseñando crece en santidad, crece en carácter, por sus frutos, recuerden, mujeres preciosas de Dios, le conoceréis. Por lo tanto, examine lo que escuche, haga de esto un hábito. Sométale a toda prueba, incluso lo que oiga de parte mía. Si es verdad, resistirá el escrutinio. Primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. La iglesia necesita más mujeres fuertes, mujeres que se aferren a la sana doctrina y enseñen lo que esté de acuerdo con la misma, sin importar cuán políticamente incorrecto e impopular puede llegar a ser. Mujeres con corazones sensibles, mentes agudas y cuerpos de acero. Mujeres que profesen la verdad con un espíritu de gracia, amor y humildad. Que tengan la convicción inquebrantable de que la Biblia es verdadera. Que velen sosteniendo la escritura a la derecha y la espada del espíritu a la izquierda. Mujeres fuertes que se comprometan a defender la verdad hasta su último aliento. Necesitamos ser mujeres fuertes, que nos comprometamos a defender la verdad hasta el último aliento, que podamos con todo nuestro corazón estar dispuestas a morir por lo que hemos creído, a morir por lo que estamos creyendo y por lo que nuestra vida se está basando. ¿En qué está basada tu vida? ¿En qué está basada tu vida? Recuerde que hace 8 días hablábamos de doctrina. La doctrina es lo que usted está basando su vida. Hay muchas doctrinas que se han levantado. Hay muchas doctrinas que salen, pero la única y verdadera doctrina es la palabra de Dios. Esa palabra que nos sostiene, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos hace más que vencedoras. Esa palabra que nos mantiene sostenidas, que nos mantiene fortalecidas y que nos enseña cuál es la verdad en la cual tú has creído, cuál es la verdad que te fortalece, cuál es la verdad que te levanta, cuál es la verdad que te sostiene, en qué verdad está pasando tu vida. Yo quiero que cierren sus ojos un momento allí donde están. Cierren sus ojos un momento, abran su corazón y hablemos un momento con Dios en este momento. Digámosle a Dios que lo que queremos en esta noche es creer su verdad, vivir su verdad y entender que lo que necesitamos es de Él. Que nos lleve siempre a la cruz, que nos sostenga en sus brazos y que nos enseñe esa verdad, que nada nos aparte de esa verdad. Que aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la lucha, cuando pensábamos que no podíamos más, Él llegó a nuestra vida para levantarnos, para sostenernos,
y para enseñarnos. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Y habla un momento con Él. Dile lo que necesitas. Dile lo que más anhela tu corazón. Dile lo que anhela tu alma. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, Tú estás en mí, Señor. hay vida. Hay vida, Señor. Si tú estás en mí, hay vida, Aunque Señor. no te pueda Muchas veces no te ver, puedo ver, tú Señor. estás Pero sé que tú siempre estás conmigo. Por eso no quiero, no voy a temer, Señor. Porque tu dulce voz es la que me guía, Señor. Tu dulce voz es la que me sostiene, Señor. Tu dulce voz es la que me levanta todos los días, Señor. Gracias, Jesús. Por eso confiaré, Señor. Dígaselo, confiaré, Señor. Confiaré, Señor. Mi esperanza Mi en ti, esperanza siempre es en ti, Señor. Padre, te seguiré por encima de todo, Señor. venir como el amanecer. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque tú vas a hacer tu voluntad en mí. Tú vas a hacer tu voluntad en mí, Padre. En la sombra de tus alas siempre quiero estar, Padre. Gracias. Gracias. Hable con Él. Dígale, Señor, perdóname todas las veces que me he despreciado tu palabra. Que he cerrado mis oídos a lo que me quieres enseñar y lo que quieres hacer en mí y a través de mí. En esta noche, Rey de los cielos, me pongo delante de ti, Padre maravilloso. Desnudo mi corazón delante de ti, Padre. Te pido perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que me han alejado y que le he dado lugar, Padre, para dudar de ti, Señor. Padre, perdóname, Señor. Renuncio a la duda, renuncio al miedo, renuncio al temor, Señor. Por eso hoy te digo con todo mi corazón que mi esperanza está en ti. Que confiar en ti por encima de todo. Que temeré de ti, Señor. No te temeré a ti, que tendré temor de ti, Señor, y confiaré en ti, Señor. Padre, sé, oh Rey, que tú vas a hacer tu voluntad. Confiaré en ti, Señor, porque sé que tú harás tu voluntad en mí, Señor. Porque en la sombra de tus alas quiero estar, Señor. Te necesito. Te necesito. Quiero conocerte más. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero reposar en ti en esta noche. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero recostarme, Señor, en tu pecho y decirte, aquí estoy. Padre, que mi fe crezca todos los días. Que mi confianza en ti crezca todos los días. Que el conocimiento de ti crezca todos los días, Padre. Que yo pueda, Rey, ser afirmada en ti, Señor. Yo bendigo en esta noche cada una de tus hijas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque hay sueños, hay anhelos, hay deseos en su corazón, Padre, que solamente tú conoces, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada una de ellas, Padre. Yo te pido, Señor, que ese conocimiento, que esa certeza, Padre, que esa llenura de tu espíritu fluya en cada una de ellas con poder, Señor. Que, Padre maravilloso, todos los días podamos querer más, queramos aprender más, que no nos conformemos, Señor, con lo que hemos alcanzado, con lo que hemos logrado, Señor. Que nos dejemos, Señor, seducir por ti. Que nos dejemos, Señor, seducir por tu amor, Señor. Seducir por tu gracia maravillosa, Padre. Enamorarnos todos los días más de ti para estar dispuestas, Señor, a defender en lo que hemos creído, a defender lo que nos ha sostenido, a defender la obra del Señor Jesús en nuestra vida, la obra del Señor Jesús allá en la cruz y que nos ha sostenido hasta ahora.
Yo bendigo, Señor, tus hijas, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en ellas. Levántalas, fortalécelas, llénalas, Padre, llénalas de ti, Señor. Gracias, Rey, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Queremos más de ti, Padre. Queremos más de ti, Señor. Dígaselo allí. Yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte más para tener la capacidad, Señor, de defenderte, tener la capacidad de sostenerme en tu palabra, tener la capacidad, Señor, de pelear por esa palabra, de mantenerme firme, Señor, firme y confiada en tu presencia, firme y confiada en tu palabra. Te necesito, Señor. Te anhelo, te deseo, Padre. Te doy gracias en esta tarde por cada una de tus hijas, Señor. Yo bendigo la vida, Señor, de Alicia Romero. Te doy gracias, Padre, porque los planes que tienes con ella se cumplirán, Señor. Yo bendigo la vida de la pastora Esperanza y de Ana Paola, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra en ellas, Padre, que tú hagas tu voluntad, Señor. Padre maravilloso, trae la sanidad completa a la pastora Esperanza, Señor. Trae la sanidad perfecta, Señor, a la pastora Esperanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a Angelita, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú conoces los deseos y anhelos que hay en su corazón, Padre, y esos se cumplirán, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Blanca, Señor. Te doy gracias, Padre, por esa guerrera, Señor. Esa guerrera incansable, Padre. Esa guerrera que sabe dónde se pelean las batallas. Esa guerrera, Señor, que sabe que hay en el lugar secreto es donde gana cada batalla, Padre. Yo la bendigo con toda bendición del cielo y declaro sobre su vida abundancia de paz, abundancia de gozo. Yo bendigo a Cindy, Señor. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias, Señor, porque aún los más íntimos deseos y anhelos tú los concederás. Gracias, Rey, porque tú la llevas de menos a más y de lo mejor al excelente. Yo bendigo, Señor, en esta tarde a Gloria, Señor. Te doy gracias, Padre, por la entereza. Te doy gracias por la fortaleza. Te doy gracias, Señor, Padre, por la perseverancia, Señor, que hay en esta mujer. Llénala aún más. Levántala aún más, Señor, y revélate, Señor, aún más a su vida, como ella siempre lo ha pedido. Yo bendigo, Señora Jenny Carolina. Te doy gracias, Padre, por su corazón, Señor. Tú conoces sus más íntimos deseos y anhelos y te pido en esta tarde que los concedas uno a uno, Padre. Bendigo la vida de Luisa Fernanda, Señor. Quita toda tristeza, quita toda angustia, quita toda aflicción, Señor, y trae paz y gozo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a Luz Mary Ojeda, Señor. Te doy gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en ella. Gracias, Rey, porque le estás rodeando con tus cuerdas deleitosas de amor. Gracias, Señor, porque la estás, Señor Padre, enamorando y atrayendo todos los días más y más a ti, Señor. Llénala aún más, fortalécela aún más. Yo bendigo en esta tarde a María, Señor. Te doy gracias, Padre, por su corazón. Te doy gracias, Señor, por su fe, Padre. Levántala, fortalécela y llénala, Padre. Bendigo a Marisol, Padre. Llénala de ti, trae la salud completa a su cuerpo en el nombre de Jesús. Bendigo a María Fernanda Navarro, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces los anhelos y deseos, tú conoces, Señor, la ansiedad que pueda estar pasando en ella por estos días, Señor. Hay una ansiedad, hija, que se ha levantado en tu corazón. Hay una ansiedad como una zozobra que muchas veces no sabes qué hacer con ella. Pero Dios te dice en esta tarde, entrégame esa angustia, entrégame ese dolor, que yo tengo cuidado de ti. Yo no me he olvidado de ti. Por nada estéis afanosa, te dice el Señor, si no se ha conocido vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón. Gracias, Rey. Yo bendigo, Padre, a María José, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esas puertas de bendición que ya tienes preparada para ella. Lo mismo en Nesli, Señor. Gracias, Padre, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Bendícela, Señor. Bendícela,
consuela, Padre. Oh, Dios de los cielos, quita toda tristeza en el corazón de Leslie, Señor. Quita toda tristeza, Padre, que pueda haber en el corazón de Leslie, porque se siente oprimida, Señor. Se siente triste, se siente señalada, Padre. Pero hoy en el nombre de Jesús, Leslie, Dios te levante, Dios te dice, no le temas a lo que pueda hacer el hombre, te dice el Señor, Nesli. No le temas a lo que pueda hacer el hombre. Yo soy tu abogado y tu defensor. Y yo levanto bandera a tu favor. Gracias, Padre. Yo bendigo a Claudia, Señor. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias, Señor, por su corazón. Te doy gracias, Señor, porque esos sueños, Padre, que están ahí en el tintero, es hora de levantarlos, es hora de activarlos. Claudia, es hora de activar esos sueños. Dios te va a sorprender. Gracias, Señor. Yo bendigo a Sonia, Padre. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias, Señor, Padre, por la perseverancia, la constancia y la paciencia, Roy, que hay en ella, Padre. Fortalécela aún más, Señor. Fortalécela, Padre, renueva sus fuerzas porque hay cansancio, Señor, en su corazón. Renueva sus fuerzas, Padre. Igualmente en Vicky, Señor. Yo hoy bendigo a Vicky con toda bendición del cielo. Yo te pido, Rey, que tú renueves sus fuerzas, Señor. Que tú fortalezcas su hombre interior por el poder de tu Espíritu, Señor. Que ella pueda ver las cosas de manera diferente, Señor. Y pueda escuchar, Señor, esos vientos de bendición que vienen a su vida en el nombre poderoso de Jesús. De la misma manera bendigo a Ayuda Andrea Viva, Señor. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por su corazón. Te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, Padre, eso que se robó Judy, la aruga, el saltón y la langosta, Dios lo devolverá con creces, te dice el Señor. Yo restauraré, yo bendeciré, y yo te sorprenderé, porque lo que te robó la oruga, el saltón y la langosta, te lo devolveré multiplicado, te dice el Señor. Aquello que quisieron robarte, yo te lo multiplicaré. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria a Dios y la honra, Padre. Amén y amén. Amén, preciosas mujeres de Dios. Amén. Amén. Muchas